consiste en quemar los cuerpos de la persona, ¿ya? Que consiste en quemar los cuerpos de las personas para disponer de ellos tras su muerte. Y usted bien, yo creo que usted ha visto después de una cremación, donde lo guardan ahí en la ánfora, creo que se llama, ¿ya? Y se lleva la ceniza, ¿ya? Y así uno puede después disponer de la ceniza, y hay personas, yo lo he visto todo en la televisión, que de repente lo tienen en su living, y dicen, ahí está mi mamá o ahí está mi papá, y uno más o menos entiende cómo es el tema de la cremación, ¿ya? También otro punto que puse ahí, la cremación o incineración junto con el entierro, es una alternativa cada vez más popular para la disposición final de un cadáver. ¿Por qué es cada vez más popular? ¿Ya? Si usted saca solamente la cuenta en números, que no vamos a hablar en este momento de números, pero si usted saca la cuenta en números, haga el ejercicio, sale mucho más barato una cremación, ¿ya? Que realizar un entierro. Usted sabe cómo hoy en día están los parques, ¿ya? Es todo un negocio, uno compra en el fondo un terreno y uno lo tiene que estar pagando para la eternidad, así que la mantención, ¿ya? La mantención se paga por siempre, no sé si uno pague una suma de dinero grande para solamente pagar la mantención una sola vez, pero son muy caros los terrenos y es un terreno en el fondo lo que uno está comprando, así que es para perpetuidad, ¿ya? Eso lo que le quería comentar un poquito, que es la cremación. Nosotros en el mundo cristiano, mi querido hermano, hay muchas preguntas habituales, ¿ya? Que tenemos y que hacemos, ¿ya? Por ejemplo, ¿puede un cristiano ser cremado? Yo creo que es una de las preguntas que apenas yo vi el tema que me tocaba, inmediatamente se viene a mi cabeza y ¿puede un cristiano ser cremado? ¿Qué cree usted? ¿Qué creo yo? ¿Qué cree los demás? ¿Ya? Si una persona es cremada, ¿no podrá participar de la resurrección? También es una pregunta, ¿ah? Que parte de la anterior. O sea, si yo soy cremado, mi cuerpo queda en cenizas, o sea, voy a poder participar de la resurrección. La única forma de poder despedir a un cuerpo es enterrarlo. Estas son preguntas habituales muchas veces que tenemos también nosotros los cristianos, ¿ya? Los cristianos. ¿Solamente debo enterrar el cuerpo? ¿Se puede cremar? ¿Es pecado cremar los cuerpos? ¿Qué opina? ¿Qué opina? Antes de insertarnos un poquito en el tema, me gustaría que uno o dos hermanos o hermanas ahí nos quisiera dar su expresión o su opinión al respecto. ¿Mm? ¿Qué opina? ¿Es pecado? ¿Puede un cristiano ser quemado? Sin explayarse tanto, solamente sí, no, yo creo que es pecado, esto es lo que yo creo. Si no hay nadie, continúo. Pastor, Hermano Francisco, ¿cómo está? ¿Qué bueno, yo cuento mi experiencia personal. La verdad es que tuve una hermana que murió en Países Bajos el 2019 y, y su deseo era descansar en Chile. Entonces su deseo fue que la cremaran a ella. Ella es creyente o era creyente allá y sí, la cremaron y de esa forma los hijos la trajeron a Chile y sus cenizas las sepultaron junto con en la tumba de mi mamá. A la verdad es que lo que menos yo he pensado han sido en esas preguntas que usted ha hecho, ¿ya? No se me han ido, no sé cómo explicarlo, ¿ya? Entendiendo la situación en que ella falleció y la distancia, pues. Entonces, traer un cuerpo desde Europa acá no es, no es económico. Entonces, mi hermana, ese era su deseo, que sus cenizas fueran traídas a Chile y quedaran enterradas en la tumba de mi mamá. De hecho, su ánfora quedó enterrada en la tumba de mi mamá. Entonces, cuento yo desde mi punto de vista, siendo cristiano y ella siendo cristiana, que las preguntas, las dudas que usted planteó no han venido a mi mente en realidad. Eso, pastor. Muchas gracias, hermano Francisco. ¿Mm? ¿Algún otro hermano o hermana que quiera dar su opinión al respecto? Aquí no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. No Pastor los vamos Cristian, a estar calificando. Hermana Adriana, pastor, es que en realidad la Biblia no habla específicamente, yo creo que para ambas posturas, creo yo, tomo totalmente las palabras del hermano Francisco, que creo que frente a una situación así uno piensa mayormente y creo que también se ve la parte práctica, que creo que está bien.
Pero si somos como, no sé, a lo mejor me falta conocimiento al respecto, pero la Biblia en ninguna parte habla ni a favor ni en contra, lógicamente que es a lo mejor una posición o una costumbre a lo mejor más de estos tiempos, si bien hay rituales a lo mejor de tiempos remotos, no es específica. Entonces yo creo que a ambas posturas van a haber personas cristianas que van a tener versículos para apoyarlo, creo yo, puede que me equivoque, y la otra postura a lo mejor van a haber otros versículos que también lo van a apoyar. Entonces me da la impresión, puede que me equivoque, que en esto debe ser un tema de libertad. Esa es mi opinión, Pastor Cristian. Ok, hermana Adriana, muchas gracias, Nana, por esa opinión. Bueno, Pastor, ¿puedo decir algo? claro, hermana, la escuchamos. Es que Hermana, aquí dice en Apocalipsis 20:13, dice que Dios Todopoderoso puede resucitar a una persona sin importar si su cadáver es enterrado, perdido en el mar, comido por los animales o incinerado. Eso estoy leyendo acá. ¿en qué versión está eso? Es que estoy leyendo la otra versión. Otra versión. Sí. Amén. Gracias, hermano. Vamos a Ya. continuar después de esas tres opiniones de nuestros hermanos. Amén. Amén. La muerte del cuerpo. En Eclesiastés, capítulo 3, verso 20, dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Aquí vemos lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Se recuerda usted ahí en Génesis cuando Dios viene y le dice a Adán que lo creó del polvo, que polvo eres y polvo serás? O sea, va a volver a ser polvo. Entonces, tenemos la clara concepción de lo que nos dice la palabra del Señor, de dónde salimos y dónde va a volver nuestro cuerpo. Cuando hablamos de la muerte del cuerpo, estamos hablando de dónde va a volver nuestro cuerpo físico. ¿Ya? Sabemos que nosotros como cristianos, sabemos que la formación que nosotros tenemos, somos tricótomos, no sé si usted ha escuchado esa palabra, pero somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Ya? Así que alma, cuerpo y espíritu, estamos hablando en este momento del cuerpo, aquel que se envejece, aquel que se enferma, aquel que va a morir, el que vamos a dejar en el cementerio. ¿La cremación es pecado? Tenemos que partir de la enseñanza, como bien decía nuestra hermana Adriana, ahí se estuvo adelantando la primera parte, de que la decisión de cremar o no un cuerpo es decisión que tiene que ver con la libertad que cada uno de nosotros tenemos en Cristo. Tal cual como enseña la palabra, el apóstol Pablo hablando en Romanos capítulo 14, verso 5, perdón, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, es un tema de decisión, de postura, es un tema de decisión personal. No es un tema doctrinal, mi hermano, ¿ya? Sino un tema de decisión personal. Por eso uno tiene que estar tranquilo con lo que uno piense, con lo que uno crea y con la decisión que uno pueda tomar o haya ya tomado, ¿ya? Y vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿ya? Hablando sobre 7 puntos, ¿ya? 7 puntos sobre el cristianismo, perdón, sobre el cristiano y la cremación. Entonces lo dividimos en 7 puntos, ¿ya? Y ahí vamos a empezar a avanzar, ¿ya? Para que usted vaya viendo un poquito, juntamente conmigo, qué es lo que dice la palabra del Señor al respecto. Y como es un tema de conciencia, mis hermanos, acá nosotros no queremos imponer y no vamos a imponer, y esa tampoco no es la idea de imponer ninguna postura, sino que simplemente que usted pueda estar después tranquilo en la cual posición usted quiere estar o qué decisión quiera tomar también, ¿ya? Entonces, es la tranquilidad que le da el Señor, que le da también su palabra a usted como persona, es la decisión que le va a tomar. Uno, propuse sepultura, lo cual es una práctica general. Viendo la palabra del Señor, viendo la Biblia, lo que más encontramos nosotros es que la sepultura era una práctica normal, una práctica general de lo que vemos en la palabra del Señor. Era normal que los cuerpos fueran sepultados, ya sea en tierra o en una caverna, o como Jesucristo en un hoyo hecho en la roca y se dejaban los cuerpos. Y eso lo podemos ver a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia podemos ver varias veces y varios ejemplos que menciona que la práctica habitual de esos tiempos, por lo menos para el pueblo judío, ya era la sepultura. ¿Ya?
Génesis 23, 19, ya aquí podemos ver, ya, hablando con el ejemplo, colocando el ejemplo de Abraham y su esposa Sara. Génesis 23, 19 y 20 dice: después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posición para sepultura recibida de los hijos de Ed. Sabemos que Abraham compró ese lugar, compró ese lugar justamente para poder él colocar ya a Sara, también sus restos estuviesen ahí y también quedara de heredad para sus hijos. Entonces aquí vemos que la palabra del Señor nos muestra ya que la sepultura era una práctica general, una práctica habitual en esos tiempos, ya de los tiempos de Abraham, ¿ya? Más adelante, Jacob hizo lo mismo. También podemos ver ahí en Génesis 49, del verso 29 al 31, dice: les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea, decía Jacob. También Jacob quería que lo sepultaran ahí. Como tradición en esos tiempos, se sepultaba a un muerto así. Como tradición, en esos tiempos, en los lugares bíblicos, lo que podemos ver nosotros, ya se sepultaban así. Usted si ha estudiado un poquito más también de historia universal, vemos que en distintos lugares el tema de la sepultura es totalmente distinta. Muchas veces también se ocupa la cremación, otras veces se lanzan al mar, ¿ya? Y hay otras cosas más que se desarrollan, ¿ya? Pero en la práctica habitual que nos muestra la palabra del Señor, ¿ya? Es que era la sepultura, ¿ya? Cremación, el segundo punto de los 7, aparece en la Biblia. Aunque la práctica común era enterrar a los muertos, también encontramos en la Biblia un ejemplo de cremación, ¿ya? Y ahí usted, si quiere, va a la palabra del Señor justamente conmigo, o lo puede leer de la pantalla, en 1 Samuel capítulo 31, ¿ya? Del verso 8 al 13. Esta fue la situación cuando estaban en guerra el pueblo de Israel. El siguiente día que viniendo de Filisteo después fueron muertos. Pues lo vamos a leer, hermana Patricia. Sí, ahí lo vamos a leer, hermana Patricia. Gracias. Ay, estaba abierto el micrófono, pastor, Sí. disculpe. Estaba No leyendo para mí, no sabía que estaba abierto. Ah, ya, no se preocupe. Entonces, estaba el rey Saúl y estaba en guerra justamente con los filisteos, y si usted ha leído un poquito ahí ese pasaje, en ese momento estaban perdiendo la batalla, y el rey Saúl vino a él y quería que lo mataran, pero se puso la espada y se echó encima de la espada, pero no quedó muerto, ya no quedó muerto, se trató de suicidar, pero después vino una persona, ya, y él le pidió al joven que lo matara, para que no lo dejaran así, para que eh, los adversarios, no, se me fue el nombre de contra quien estaban peleando, los filisteos, perdón, que los filisteos no hicieran escarnio de él, así que le pidió que lo matara, así que vino este joven y le cortó la cabeza y le sacó la corona. No sé si usted se recuerda ese pasaje bíblico, y él fue después a contarle al rey David lo que había hecho y le entregó la corona, ¿ya? Bueno, en ese intertanto, aquí ya eso fue un poquito previo, y aquí vamos a leer ahora sí 1 Samuel 31, del 8 al 13, dice: aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galal esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes
se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Algo importante, de aquí podemos estar leyendo, de la cremación de Saúl y de sus hijos, es que los hombres que quemaron a Saúl y a sus hijos, estos hombres que eran de Jabes, no fueron condenados por lo que ellos hicieron. Si fuera una práctica pecaminosa en ese tiempo, hubieran sido ellos sentenciados, condenados. Lo más probable es que hayan sido muertos, pero no fueron sentenciados, sino que fueron felicitados. Y mire, sigamos adelante para que usted vea quién los felicitó. Dice en 2 Samuel, no cambié el versículo, ahí me equivoqué. Perdón, a ver, perdón. Donde estoy mirando doble pantalla me confundí. En 2 Samuel capítulo 2, un poquito más adelante, del verso 4 al 6, dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes, de Galaad, o sea, los varones que mencionamos anteriormente, que cremaron ya al rey juntamente con sus 3 hijos, ya, son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Si nos damos cuenta, mi hermano, aquí la palabra del Señor nos muestra claramente que David, al enterarse de lo que estos hombres hicieron, no se enojó. No se enojó porque ellos lo habían cremado y después agarraron sus huesos y los enterraron, sino que los felicitó. ¿No cree usted que si hubiese sido, como estoy leyendo ahí, si hubiese sido un pecado terrible, David, que era soldado, que era general, que en ese momento ya lo habían ungido como rey de Judá, él no hubiese podido agarrar a su ejército completo y ir contra todos los de Jabes de Galaad y destruirles? ¿Que hubiese sido un pecado? ¿Que hubiese sido algo prohibido? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en otra ocasión usted puede ver en la palabra del Señor, y creo que no lo puse en el apunte, no lo puse, este mismo joven que le cortó la cabeza a Saúl y agarró la corona de Saúl y llegó donde David a darle la noticia y le contó lo que hizo, le di muerte a Saúl y aquí te traje la corona. ¿Sabe lo que hizo David con él? Lo mató. Lo mató. O sea, David perfectamente, si esto hubiese sido pecado, lo que hubiese hecho, hubiera matado a estos hombres. Hubiera actuado de la misma manera que actuó con este otro joven que le cortó la cabeza, siendo que Saúl se lo había pedido, pero le cortó la cabeza a Saúl, lo vio agonizando seguramente encima de la espada, ¿ya? Pero, ¿qué hizo con estos hombres? Los felicitó, los bendijo, se alegró. Hay también alguna tendencia, mi hermano, que se cree que la cremación que aparece en la Biblia era solo para los criminales, era un castigo para los criminales. Y hay muchos que se toman de la historia de Acán para afirmar que solo los criminales que estaban condenados eran incinerados o eran cremados. Y aquí podemos ver la historia de Acán, cuando Josué cruzó el Jordán y había muerto Moisés y fue y pelearon contra Jericó. El Señor dio una instrucción clara que ellos no tenían que agarrar ninguna de las cosas, ninguno de los tesoros, nada de nada, tomarlo para ellos, para nada. Pero hubo un hombre llamado Acán que él agarró un manto, ¿ya? Y también agarró, ¿ya?, un lingote de oro y se lo llevó. Él desobedeció a la orden que Dios había dado. Después, cuando fueron a la siguiente ciudad, que era una ciudad mucho más pequeña, que creyeron ellos que era mucho más fácil, perdieron la batalla. Y el pueblo se desconcertó, y sobre todo Josué.
Y preguntándole al Señor era porque había anatema, había alguien que había pecado, había alguien que no había cumplido lo que Dios había dicho. Y aquí se desprende ya al final de esta historia, cuando descubrieron quién era aquel que había sido anatema, quién había sido aquel que había desobedecido a lo que Dios había mandado. Y esto dice en Josué 7, 24, 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Can, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, tomaron a sus hijos, a sus hijas, a sus bueyes, a sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Algunos piensan que con esta historia solamente los criminales tenían esta sentencia de ser cremados. Pero ya nos dimos cuenta anteriormente que con lo que pasó con Saúl y sus hijos, no es así. No es así. Nos muestra la palabra del Señor que Saúl y sus hijos no eran criminales y fueron cremados. Y el rey David tampoco lo vio como pecado que hayan hecho eso. Pero sí, Dios en su ley ordenó que los criminales fueran sepultados. Entonces también tiramos por tierra a aquellos que piensan que solamente en la Biblia la instrucción de Dios era que los criminales fueran quemados. ¿Ya? En Deuteronomio 21, capítulo 21, del verso 22 al 23, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, la instrucción que Dios estaba dando era que los criminales que hayan sido muertos tenían que ser enterrados. Dios en ningún momento instruyó que los criminales tenían que ser quemados. Entonces fue un hecho aislado de lo que pasó con Acán. Entonces no es un argumento para decir que solamente los criminales tenían que ser quemados. ¿Ya? Resurrección. Punto número 4. Yo puse ahí, ¿solo sepultado? Una de las preguntas que decían al principio es, si yo espero la resurrección en los tiempos que el Señor me venga a buscar, solamente si he sido sepultado, mi cuerpo será resucitado, podrá resucitar. Muchos cristianos creen que sus cuerpos deben ser sepultados para que puedan participar de la resurrección. Y que si una persona que es cremada, al ser cremada no va a poder participar de la resurrección. Pero veamos lo que dice, lo que dice Mateo 27, del 51 y el 52. Dice, y aquí, esto es cuando Cristo estaba en la cruz, ¿cierto? Y él murió. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muchas personas se toman de estos versículos para decir que lo único que van a resucitar son aquellos que han sido sepultados. Entonces, por eso, su posición es que los cristianos no pueden ser cremados. La resurrección, mi querido hermano del creyente, no depende de la sepultura o de la cremación, sino de la fe que nosotros hemos tenido en Cristo. La resurrección no depende de que si el cuerpo fue cremado, sepultado, sino de lo que usted hizo mientras estaba con vida en este mundo. Si usted aceptó al Señor o no aceptó al Señor. Es algo que tenemos que entender y lo que nos enseña la palabra del Señor. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No hace mención de aquellos que han sido sepultados, van a resucitar primero, aquellos que han sido cremados no van a resucitar. No, dice los muertos en Cristo, los que murieron con la promesa, los que murieron habiendo aceptado a Cristo como su Salvador personal. Solamente ellos, por lo que dice la palabra del Señor,
no importando cómo hayan sido sepultados, qué hayamos hecho con el cuerpo después, van a resucitar. Observe que la palabra muerto en Cristo, los que murieron creyendo en Cristo fueron resucitados. Así que la resurrección no depende de lo que se haga con su cuerpo, sino de lo que usted haga en vida con Cristo. Si usted acepta a Cristo, tendrá la vida eterna, pero si usted rechaza a Cristo, por más que lo entierren en una fosa especial, con flores aromáticas, con la mejor ropa, la mejor tenida, los mejores perfumes, con su celular favorito, y nunca lo saquen para que el cuerpo no se empiece a cambiar de posición, lo que sea, de nada sirve si usted no aceptó a Cristo como su salvador personal. Todo lo que sucede con el alma se hace en vida, no después de muerte. Punto número 5, juicio final. La Biblia afirma que todos los pecadores serán levantados al final de los tiempos para ser condenados. En Apocalipsis capítulo 20, del verso 12 al 13, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos tendrán que compadecer ante el gran trono blanco. Nadie se escapará de esto, haya muerto como haya muerto. Ya haya sido sepultado, haya sido incinerado, la palabra del Señor ahí nos muestra que los que se han muerto ahogados, aquellos que han sido lanzados en el mar, aquellos que nunca hemos encontrado, aquellos que han sido aserrados, aquellos que han sido comidos por animales, todos ellos van a tener que compadecer ante el juicio del gran trono blanco. Y si Dios va a levantar a todos los pecadores para ser condenados, ¿por qué no levantaría el cuerpo de sus propios hijos? Sea como sea, que se haya sepultado o cremado o desaparecido. ¿Cómo cree usted que esta persona que haya sido quemada, por ejemplo, se vaya a perder porque fue quemado? ¿Dios acaso no es poderoso para levantarlo? ¿Qué va a pasar con los mártires que murieron quemados por Nerón en sus jardines? Esos mártires que fueron comidos por los leones en el circo romano. Aquellos que eran quemados en el circo romano. ¿Cuántos cristianos mártires hemos nosotros escuchado por no negar a Cristo han sido quemados en la hoguera? ¿Se perderían? ¿Puede haber sido quemado? Yo creo que no. Punto número 6. Polvo eres. Polvo eres. Aunque el cuerpo humano sea enterrado o cremado, al final siempre va a terminar convirtiéndose en polvo. En Génesis capítulo 3, verso 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es lo que le dijo Dios, ¿cierto? A Adán, polvo eres y al polvo volverás. En Salmo 4, verso 29, dice, esconde tu rostro, se turbarán, les quitas el alma, dejan de ser y vuelven al polvo. Nuestro cuerpo, mi hermano, va a volver al polvo, porque somos polvo, y al polvo volveremos. Esto es lo que pasa con cada uno de nosotros cuando llega el momento de nuestra partida de este mundo. Dios quita el aliento de vida que hay en nosotros, somos sepultados o cremados, como usted quiera, y terminamos volviendo al polvo. No hay otro camino, sino nuestro cuerpo va a volver al polvo. Cremar, este es el último punto, o sepultar. Como le comencé diciendo mi hermano en un principio, este es un tema de postura. Yo solamente estoy mostrando con unos versículos bíblicos lo que dice la palabra del Señor.
pero la idea es que usted, la postura que tenga, también respete la postura del otro hermano de la que tenga. La decisión de enterrar o cremar un cuerpo pertenece solo a la familia del difunto, porque el difunto va a estar difunto, no va a saber, a no ser que él haya dicho esto es lo que quiero que hagan conmigo y la familia cumpla su último deseo, como usted bien sabe que muchas veces pasa. No debemos juzgar. Eso depende de la familia y de la decisión que cada uno tome. Yo siempre he dicho a mi esposa, si yo me llevo a morir, no me vayas a buscar, déjame en el médico legal para que me tire una fosa común y así ahorramos plata. ¿Ya? Polvo somos y al polvo volveremos. Génesis 50, del 4 al 5, vamos a ver unos ejemplos donde la familia, vamos a ver dos ejemplos donde la familia ya tomaba la decisión. ¿Ya? Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y sabemos que el faraón le dio permiso, responde, y llevaron los restos, ¿cierto? El padre de José, hacia donde él quería ser sepultado, ya que era donde estaba Abraham, donde estaba Sara, donde estaba Isaac, donde estaban todos. Y en Éxodo, en el fondo ahí la familia decidió, Jacob le hizo prometer que lo llevaran a ese lugar y ellos cumplieron la decisión que él quería. En Éxodo capítulo 13, verso 19, dice, tomó también consigo Moisés los huesos, el cual ha juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Imagínense cuántos años pasaron, 400 años, llegaron de José cuando salieron de tierra prometida para cumplir la promesa que le habían hecho a José. Había tomado llevar a sus restos para ese hermano, es de la familia. La decisión es de... Pastor Cristian no se escucha, por lo menos yo no lo escucho. No, no se escucha. Tuve un problema técnico, lo solucionaste. Ahí estamos volviendo. Acá está. Estábamos con Éxodo 13 y 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Como estábamos comentando, mi hermano, con esto queda demostrado que esta es una decisión de la familia. Solo la familia tiene el derecho de decidir y nadie debería juzgar la decisión que tome una familia. Porque ni la sepultura ni la cremación tienen algo que ver con la salvación. Nuestra salvación no depende de lo que suceda con el cuerpo, sino de lo que yo hago en mi vida con Cristo, si yo lo acepto o yo lo rechazo. Si yo lo acepto, tendré vida eterna. Si lo rechazo, tendré condena eterna. Además, hace parte de la libertad que tenemos en Pastor Cristian, tampoco se escucha ahora. ¿Alguien escucha?
Avisen. No, no se No, escucha, no mi se hermano. escucha, No se se escucha. escucha. Ya ahí ves. Entonces, perdón, Ya, hermana Adriana. ahí sí se escucha, ¿cierto? Sí, ¿Sí? ¿Se me escucha, cierto? Y sí se escucha. Muévanme el dedito, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha. En Romanos 14, Se fue otra no se vez. escucha, se fue. Tampoco se escucha, Fue de nuevo. Fue. Se no se da fue. cuenta. Vuelva, Pastor Cristian. Ahora Vuelva. no, él No tampoco se escucha escucha. porque no se da cuenta que no le hablamos. No, no, Pastor. no tiene ni audio ni micrófono. No se escucha nada. Perdió todo. ahí sí me escuchan. Pastor. Ahora Sí. sí. Sí, ok, así se escucha. Uy, qué raro, qué raro. Lo que pasa es que parece que cuando estamos grabando, ahí me escuchan, ¿cierto? Que sí, cuando estamos grabando la versión del mío me lanza. Bueno, como Lo está conclusión, haciendo por 2 vías, Pastor. sí, por 2 vías porque tengo problema con este computador, en cambio el de Insta, bueno. Como cristianos debemos de estar convencidos de que la resurrección de nuestros cuerpos no depende de cómo se sepulten, ¿no? Que cuando Cristo regrese por su iglesia, nuestros cuerpos resucitarán. El último versículo que vamos a leer es de Job, capítulo 19, verso 25 y 26. Un versículo conocido también, que dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job tenía claro que no importa lo que le pasara a su cuerpo, a su piel, él iba a ver a su Redentor. Así que eso, mi hermano, con eso terminamos. Que el Señor le bendiga, que usted pueda tomar la decisión y quede tranquilo con lo que dice la palabra del Señor. Y no juzgue a los que tomen otra decisión. A mí, que me quemen. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, Pastor Cristian, por el tema. Yo no sé si Pastor Valencia o alguien quisiera decir algo, pero darle gracias al Señor por el tema, porque son tantas dudas que a veces las personas se tienen dentro del Evangelio y nadie se las aclara. Entonces es bueno esto. Gracias también por la manera como lo trató. Hay cosas que la Biblia es tajante, como dice, hay cosas que son pecado y no debemos transar en eso, pero hay otras cosas, como el pastor decía, que el Señor nos da libertad, libertad de conciencia y libertad para decidir. Qué importante es eso y también qué importante es lo que él decía de no juzgar, porque a veces somos livianos para juzgar a alguien que toma una decisión diferente a la de nosotros y no es tampoco el espíritu del Evangelio. Pastor Jorge, no sé si usted quisiera aportar algo o comentar algo al respecto. O aportillar algo, como O dicen algunos. aportillar. No, yo creo que, mira, justo estaba con visitas, entonces obviamente que me apagué un poquito la cámara para poder atender ambas cosas. Mira, esto ocurre lo mismo muchas veces con el tema de la donación de órganos, ¿ya? Se asocia mucho un poco a eso. Entonces, las personas en vida toman una decisión, normalmente. Es lo que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, en la iglesia han habido cremaciones de hermanos, ¿ya? Yo, el esposo de Jane, Claudia, también, me parece que son como 3 o 4. Entonces, las personas han tomado una decisión en vida. Han dicho, mire, el día que yo fallezca, el día que parta de esta tierra, dejo en forma explícita, ¿no es cierto?, que mi cuerpo sea cremado. Y esa es la decisión de la persona. Por otro lado, nosotros nos encontramos, y lo mismo ocurre con la donación de órganos,
que la persona lo hace en vida y dice, el día que yo parta quiero donar mis órganos. En fin, aunque a veces diferimos con ese tema de la donación. Pero ocurre normalmente que cuando una persona parte, la decisión la toma la familia. Y la familia muchas veces es la que va a decidir sobre una determinada situación. Y en esa situación, nosotros como creyentes y a la vez, en el caso nuestro como pastores también, nosotros respetamos la decisión de la familia. No nos involucramos mayormente en eso, ¿ya? Entonces respetamos la decisión de la familia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero a la vez no ocurre permanentemente. La familia dice, mire, esta persona a lo mejor fue a la iglesia de usted durante toda su vida, pero nosotros la vamos a llevar a la iglesia católica. Nosotros no interferimos en eso, porque es decisión de la familia y respetamos la decisión de la familia. Para nosotros sigue siendo nuestro hermano, nuestra hermana, creyente o no, y a veces en el cementerio, en algún lado nos dan una participación. Pero vuelvo a reiterar, estas dos decisiones, ¿no? La que hace la persona en vida y la que hace la familia. Entonces, en ambos casos, uno prefiere mantener, digamos, la decisión que ha sido de la persona, en el fondo. El problema más serio, y con esto concluyo, el problema más serio y lo que exponía el pastor Cristian, que se presenta aquí, es el tema de la resurrección. Es el tema de la resurrección. Porque algunas personas dicen, bueno, Cristo fue sepultado, o sea, él, ¿no es cierto?, fue a la cruz y fue sepultado, no fue cremado. Pero él resucitó ahí de los muertos. Entonces, pero ahí está el tema con qué cuerpo vienen los muertos en la resurrección. Y vienen con un cuerpo obviamente glorificado, que no tiene nada que ver, porque ni carne ni sangre va a heredar el reino, ni carne ni sangre va a entrar en los cielos. Entonces debemos entender ese punto, ¿ya? Y entender que sea una cremación o sea una sepultación, el Señor nos va a resucitar igual. En el manual del ministro, en el manual que usamos los pastores en la sepultación, hay una parte que siempre nos ha llamado la atención y dice: cuerpo a la tierra, tierra a la tierra, polvo al polvo, ceniza a la ceniza. Y va mencionando una serie de cosas, digamos, que tienen que ver un poquito, en parte, con eso. Y está ahí de tiempos inmemoriales y lo usamos toda vez que podemos. Ceniza a la ceniza, polvo al polvo, esperando la resurrección final. Eso sería, hermana Adriana. Amén, gracias, pastor, porque creo igual aclara o profundiza también en lo que ya se conversó. No sé si hay alguien que tenga que hacerle algunas preguntas a los pastores, porque no se dio esa posibilidad. Si alguien quedó con alguna duda, que está ahí el pastor Cristian, el pastor Jorge, que pudieran a lo mejor ayudar a responder alguna duda, si no vamos a ir terminando ya. ¿Puedo opinar algo? Sí. Bueno, yo claro que no tiene nada que ver con la resurrección, la cremación o la forma. Ahora, obviamente en Occidente la forma normal es la sepultación y el entierro y todo lo que va con ello, todo ese rito. Todo lo contrario de Oriente, que es justamente el hinduismo, especialmente allá en la cremación, en la azul. Lo que yo quería opinar era que es importante sobre el culto a los muertos. Muchas veces cuando las personas son enterradas, después viene todo un culto al sepultado. Y por mucho tiempo se va al cementerio y se asiste y se le llevan flores y se le hacen tremendas tumbas.
Y eso creo que tampoco corresponde a los cristianos. Nosotros no deberíamos tener eso. Ahora, obviamente con la cremación podría pasar lo mismo si la persona tiene la ánfora ahí puesta en el lugar principal de la casa y la tiene como un ídolo, como un recuerdo. Eso tampoco debería ser, por ninguno de dos aspectos. Así que creo que es importante también entender el post después de lo que estamos hablando. Eso era todo, hermano. Gracias, hermano. Eh, un- un- no soy la autoridad para hablar de esto, pero creo que también en ese sentido, como las personas somos tan diversas, distintas personas manifiestan lo que es hacer idolatría, lógicamente no está dentro digamos, de lo que Dios pide. Pero las distintas personas, como somos tan diversas, algunos necesitan, por ejemplo, visitar, otros necesitan no ir más, algunos necesitan ir todas las semanas. Algunos no necesitan, yo creo que ahí también hay libertad y Dios conoce el corazón. Ahora, ningún tipo de ídolo va a ser bueno para nosotros, ni en ese sentido ni en otro. ¿Ya? Entonces, ahí creo que Dios también discierne cada corazón y hay distintas maneras de manifestar el dolor y los recuerdos y creo que también ahí debemos, sin hacer idolatría de las cosas, tener la libertad, digamos, de expresar y de respetarnos unos a otros en nuestra diversidad. Ya, amén. Dios les bendiga, hermano. No sé si hay algún motivo de oración, pastores, o algún aviso para esta semana para que vayamos ya concluyendo. Hermana Adriana, ¿Sí? le sigo pidiendo la oración por mi hermano. Lo fui a ver hoy día a la tarde y está en la UCI, cardiología, y va a ser operado porque tiene unas válvulas tapadas, corazón abierto, el día martes, me parece. Mi hermano Fernando estaba bautizado hace poquito. Sí, sí, hermana Iri. Así que les ruego la oración por él. Está como un niño. Hoy día lo fuimos a ver, su esposa, sus hijos, pero Dios tiene propósitos. No sé, Amén. ahí que haga perfecta voluntad. Amén. Amén. Hermana, ¿Algo más? ¿Sí? quería pedir por un amigo mío que fue afectado por el incendio y se incendió su casa. Ya, vamos ahora entonces. ¿Cómo se llama él? ¿Sabes? Herve Herve. Fortún. Ya. Ya, para que lo tengamos en consideración, hermanos. ¿Y cómo se llama su hermano, hermana Iri? Fernando Quesada. Fernando. Él se bautizó hace poquito, cuando fueron los bautismos. Sí, sí, sí lo recordamos, sí. Hermano, y bueno, se dio esto que se desvaneció y están buscando un motivo, pero ahora el doctor descubrió que es porque tiene tres arterias tapadas. Así a operarlo, si Dios quiere, el martes o el jueves, por ahí, a corazón abierto ahí, mi hermano, se lo encargo, mi hermano. Que el Señor haga misericordia ahí con él, con su hermanito. ¿Alguna otra petición, hermanos, para poder hacerla en este momento? Bueno, y también pedir por los chicos que están trabajando ahí ayudando en las poblaciones siniestradas, que el Señor les dé la fuerza, que les dé el ánimo, les dé la sabiduría y para poder llegar con ayuda material y también con la ayuda espiritual que se está requiriendo en este tiempo y por todas las Mi personas hermana que han sido Adriana, afectadas. Sí, dígame. la hermana Eli aquí, bendiciones a todos. Quería también pedir por la salud de mi mamá. Sí, se hizo unos exámenes y le salieron muy buenos. Así que sabemos que nosotros confiamos en un Dios todopoderoso, así que pedir también por su salud, que tiene que tomarse otros exámenes para ver si es algo cancerígeno o no. Amén. Vamos a estar orando también. Ya, vamos a entonces orar por estos motivos, hermanos, y por Hervé, chico. Sígame. Quiero pedir por un compañero también que se le quemó su casita y a los abuelos también. Oh, ya. Compañero que se. Ya. Amén. Ya, hay harta necesidad, hermano. Creo que nosotros conocemos una parte de todo lo que ha ocurrido con todos estos siniestros y que Dios tenga misericordia de nuestro país y de nuestra nación. Son tiempos difíciles,
Por eso también leí al comienzo esta palabra que decía el Señor nos insta a predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque su venida está pronta y que en ese tiempo nosotros podamos estar haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de tu palabra, Señor, de, digamos, y de comprender cosas, Señor, que a lo mejor son, a lo mejor anexas, Señor, pero también es bueno entenderlas a la luz de tu palabra, a la luz de la libertad que tenemos en Cristo, Señor, a la luz, Señor, de tu evangelio, Señor, y poder, Señor, honrarte en todo, Señor, en aquello que es pecado, Señor, poder dejarlo de lado, pero también ser sabios en tomar decisiones, Señor, en otras cosas, en la libertad que nos da Cristo, y también poder bendecir y no juzgar, como decía el pastor Cristian, a otras personas. Queremos al terminar, Señor, pedir por estos motivos de oración, Señor, que han presentado, por el hermano de nuestra hermana Iri, Fernando Quesada, Señor. Tú conoces su vida, Señor. Se bautizó hace poquito, Señor, ha entregado su corazón a ti, pero ahora está pasando un motivo de salud importante, Señor, y te pedimos que tomes control de su vida, de su familia, Señor, y que esto sea para tu gloria, Señor. Oramos por la salud de la mamá de Eli, Dios mío, que también está afectada, para que tú puedas poner tu mano de misericordia sobre ella. Y también por Eli, Señor, y su familia, que puedas poner tranquilidad y paz, Señor, sabiendo que tú estás tomando el control, Señor. Aunque a veces no entendemos las cosas que tú estás haciendo. Pedimos por Herve, Señor, y por este otro compañero, Señor, que se pedía en esta tarde, Señor, que han perdido su casa, la abuelita que perdió su casa, Señor, para que tú consueles sus corazones, Señor, para que ellos puedan encontrar reposo, Señor, puedan encontrar ayuda material, espiritual también para sus vidas, y por todos aquellos que están pasando necesidad, Señor, en este tiempo tan difícil. Señor, no somos mejores que todos aquellos que han perdido su casa, Señor. Es solo tu misericordia que se extiende sobre nosotros, Señor, sin merecerla, Padre. Por eso, gracias, Señor, por tu fidelidad y oramos por todos aquellos, Señor, que no tienen dónde dormir, Señor, que a veces no tienen un champú para lavarse el cabello como nosotros lo tenemos, Señor. Cosas que a veces damos por hecho, Señor, pero a veces no son así por hecho, sino que recordemos que cada cosa que tenemos, Señor, es voluntad tuya y es misericordia, Señor. Misericordia extendida sobre nuestras vidas, Señor, totalmente inmerecida, Señor. Por eso oramos por fortaleza, Señor, para todos aquellos que están pasando necesidad, para todos aquellos que aún están buscando, Señor, a sus muertos, Señor, entre los escombros, Señor, personas que no han podido ser reconocidas en el servicio médico legal, Señor. No podemos imaginar el dolor que esto puede significar para una familia, Señor, pero en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la desesperanza, Señor, toma control y trae, Señor, luz, y en medio de todo esto, Señor, ellos puedan un día llegar a conocerte, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por este tiempo de estudio bíblico. Gracias por los hermanos conectados, Señor. Y gracias por amarnos, Señor, de pura gracia, Señor, sin merecerlo. Y ayúdanos en este tiempo, como decía tu palabra, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Porque tu venida está pronta, Señor. Porque estamos esperando tu venida, Señor. Y nos halles, Señor, siendo siervos fieles, Señor. Y no siervos inútiles en este tiempo, Señor, porque hay mucha necesidad y queremos ser parte, Señor, de tu reino y de la visión que tú tienes, Señor, para estos tiempos, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestro país, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. No sé si, pastor, parece que no hay nada más ya que decir. Si no es así, nos despedimos. No, solamente hay escuela dominical el domingo y culto. Amén. ¿Bien? Hermano, los que puedan o los que no han llevado cooperación la pueden llevar el domingo también, pastor, ¿o no? Porque unos hermanos me preguntaron eso hoy día. Sí, sí, todos estos días se va a estar recibiendo colaboración. ¿Bien? Pastor, y un aviso, pastor, disculpe, no tiene nada que ver con comerciales, pero yo sé que hay mucha necesidad de productos de aseo, pero hoy día yo buscando en distintos locales comerciales de Villa Alemana, me di cuenta que en Maicao, sin querer hacer propaganda, hay muchos productos que bajaron en oferta y que están a 1.000 pesos. Entonces, a lo mejor por la misma cantidad de dinero se pueden llevar más cantidad de cosas. Como si a alguien le interesa, digamos, para poder cooperar y no gastar a lo mejor tanto dinero y llevar más cositas. Eso, pastor. Amén.
bendiga, mi hermano. Dios le Bendiciones. bendiga. Solamente un aviso, antes que se vayan, un aviso. Llevado a la organización, a la familia que están a cargo de este velatorio, a disponer y el Congreso Hay una tele prendida. está abierto Solamente hay un requerimiento para mañana en la mañana si alguien puede cooperar con vehículos. Tenemos necesidad de 5 vehículos y solamente hay 2. Así que le reitero, pues, si pueden llegar mañana a las 8:30 a la iglesia. Eso. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Oh, bendiciones. Bendiciones, chao, chao. Bendiciones. Cambio de Chao.